Los zombies no eran rápidos, no eran listos, no eran monstruos míticos, eran solo restos de lo que alguna vez fue humano, moviéndose con la memoria rota de lo que solían ser. Y sin embargo, había algo en ellos que no dejaba dormir a Benny, una tristeza, una ausencia, como hasta hacia la muerte doliera más de lo que nadie quiera admitir. Jonathan McBerry es un autor, guionista y editor estadounidense, nacido en 1958 en Filadelfia, Pensilvania. Comenzó su carrera escribiendo sobre artes marciales y temas paranormales, pero con el tiempo se consolidó como una de las voces más influyentes del terror moderno, la ciencia ficción y la fantasía, especialmente en el subgénero zombie. Su fama internacional llegó con obras como Cutthroat Blues, premio Bram Stoker al mejor autor Nobel, y, sobre todo, con la serie juvenil Rotten Ring, publicada a partir de 2010. En esta saga, combina acción, emociones adolescentes y una profunda reflexión ética sobre lo que significa ser humano, incluso después de la muerte. Además de escritor, McBerry ha trabajado como editor de antologías, conferencista sobre escritura creativa y guionista para Marvel Comics. Ha colaborado en franquicias como Black Panther, Wolverine y Capitán América. Su estilo se caracteriza por mezclar tensión narrativa, desarrollo emocional de personajes jóvenes y escenarios apocalípticos, que sirven como metáfora del crecimiento personal. Bienvenidos a Historia sin Límite, podcast. Hoy conversaremos con Laura de León, una gran amiga, autora y editora, quien nos hablará sobre su trayectoria, sus inicios y sus proyectos a futuro. Ella escribe sobre zombies y es escritora para jóvenes. Espero que les guste mucho su trabajo y que lo puedan leer. Esta entrevista se llevó a cabo en Plaza Morisco, lugar de tradición cultural. Y, sin más, comencemos. Pues, buenas tardes, queridos amigos. Como cada jueves estamos haciendo una entrevista a diferentes artistas independientes, y en esta ocasión, como habíamos referido en el capítulo anterior, nos tocará entrevistar a una amiga. Ya tengo rato de conocerla, yo creo que ya vamos para un año de conocernos, más o menos, sí. Un añito por allí. Y ella es Laura de León, quien también es editora. Bueno, tiene una editorial y nos va a platicar sobre eso y sobre sus proyectos, y vamos a conocer, como siempre, a nuestros invitados el día de hoy. Entonces, es una autora independiente. Su trabajo explora temas que vienen siendo referentes al trabajo que yo he visualizado. Es fanática de los zombies, eso sí, no lo voy a negar, es fanática de los zombies. Ahorita está trabajando en un proyecto que es una trilogía de zombies. Ajá, sí. Ok, una trilogía de zombies. La verdad es que sí estoy al pendiente de tu trabajo, no he tenido gusto de leerlo, pero prometo leerlo, y en el programa quizás antes de pasar esta entrevista voy a leer un poco sobre su libro, o igual al inicio del podcast. Entonces, pues estamos emocionados de que estés en esta entrevista, que hayas aceptado mis preguntas capciosas, ¿no? Entonces vamos a conocer más sobre tu proceso creativo, tu visión del arte. Vamos a explicar brevemente lo que el público puede esperar en tu trabajo, ¿va? Entonces, comencemos con ¿qué fue, digamos, que lo que te llevó a dedicarte a la literatura, principalmente?
Es una buena pregunta. Bueno, primero gracias por la entrevista. Perdón, hablo yo muy rápido y no muy poco. Te van a entender, estoy seguro. Soy escritora, no oradora, entonces se me dificulta hablar sobre todo de mi trabajo. Pero, sí, claro. Pues a mí lo que me gusta de esta carrera es el poder expresar pues mi forma de ver el mundo. Yo tenía muchas ganas de mostrarle a la gente cómo Laura de León ve el mundo y por muy loco que parezca, siempre estoy pensando en que puede ocurrir una catástrofe, un apocalipsis, y siempre estoy, ¿qué haría yo si voy en el metro, por ejemplo, y empiezan a correr toda la gente y vienen los zombies? ¿Qué haría? Entonces es como estar día a día pensando en una forma de sobrevivir, ¿no? Entonces son cosas que trataba yo de mostrarle a las personas, ¿no? A los lectores. Hay una forma divertida de ir en el transporte público, ¿no? Imaginando que se vuelven zombies todos. Okay, y de hecho sí, desde la universidad la mayoría de mis cuentos han sido de zombies, entonces ya era yo conocida como la chica zombie. Y ya pues así somos reconocidas. Vale. ¿Crees que esto del zombie sea como una especie de alter ego o es nada más algo así como que tú digas, no, pues nada más es como digamos que parte de lo que yo hago y ya, pero no representa como tal algo vivido de mí o una percepción sobre digamos que sobre mi entorno, sobre la realidad, sobre la vida? O sea, ¿qué representa para ti, por ejemplo, el zombie? Bueno, es que a mí me dan mucho miedo las multitudes. Okay. Me encuentro en un lugar que está lleno de gente y me empieza a asfixiar, no sé, siento que me quiere comer. Okay. Entonces, el hacer un zombie, una horda zombie, es como una representación al miedo que me da que haya demasiada gente. Entonces, yo trato siempre de huir de los eventos. Ajá. Y pues y también hablo un poco de eso en mi tesis como licenciada hice una tesis sobre la representación del zombie al consumismo humano. Que la sociedad ahorita todo es como devorar todo. Rápido nos chutamos las series, nos chutamos las películas, pasan de moda, todo como una horda, nos vamos devorando todo, ¿no? Todo. Y no solo las cosas materiales, también el mundo, los animales, los árboles, todo lo vamos consumiendo, ¿no? Vamos enfermando al mundo y vamos siendo una plaga. Entonces es mi representación de la sociedad. Sí. De las masas, pues. Claro, sí. Sí, fíjate que a mí me ha pasado algo muy parecido también, por ejemplo, de repente, sí me imagino, ¿no? Estar así, no sé, en el centro de la ciudad, y de repente que todos sean zombies, ¿no? Y dices, ¿a dónde me voy? ¿Dónde me escondo, no? Exactamente. Ese consumo de energía, ¿no? Vamos a llamarlo como ese descarnamiento metafísico que genera la gente de baja vibración, ¿no? Por así decirlo. Ajá. Y luego hasta me dicen, no, pues ¿cómo vas a estar pensando si ese es un gran refugio para los zombies? Pero así voy en la calle, esa puerta sí aguanta a los zombies. Mira, esas rejas están buenas si hay un apocalipsis. Sí, ¿no? Entonces el zombie está presente todo el tiempo en mi mente. Ok. Sí, tenemos por allí algo que me comentaste hace ratito, que platicábamos, de eso vamos a hablar a ratito, sobre tus logros que has tenido, que se me hace algo muy, muy importante, digamos, en tu carrera como literata, y que pues realmente pues ahí donde has cosechado todos tus triunfos, ¿no? Pero entonces hablemos, porque hablábamos hace rato, digamos, de lo que has conseguido, pero ahorita vamos a hablar del primer momento o la obra que despertó tu interés en esta disciplina. Pues mira, a pesar de que soy una escritora de género de terror, mi primer cuento fue un cuento infantil que hablaba de los símbolos patrios. Okay. Yo hice un cuento sobre el águila de la bandera. Ajá. La búsqueda de ser algo, pero desde la perspectiva, desde los ojos del águila. Entonces nuestro escudo. Ajá. Y fue premio, ganó a nivel escuela, a nivel zona, a nivel, así fue creciendo. Entonces fue como, oye, sí sirvo para escribir. No. Y aparte siempre, desde muy niña, desde que yo jugaba con muñecas, inventaba las historias. Entonces tenían un principio y un fin.
Ajá. No era nada más así como luego los niños juegan, ya se acabó. No, tenían como un principio y un fin. Entonces, desde ahí me encantaba inventar historias. Ok. Y regularmente eran sobre que estábamos en el bosque perdidos y nos atacaban los fantasmas. O sea, siempre fue encaminado hacia el terror. Sí, claro, ¿no? Entonces, desde pequeña ya traes ya venías con la pluma bajo el brazo, por así Ajá, decirlo. sí, también aparte porque vengo de familia de maestros. Ajá. Y ellos contaban muchas historias, contaban cuentos y también se les daba el crear Ajá. historias nuevas, no nada más era contar los cuentos clásicos, sino ellos inventaban sus historias. Entonces desde pequeña estuve como en contacto con el inventar un mundo nuevo. Ah, claro, vale, vale. Me recuerda como el libro de Ángel Bernal, de los cuentos de la abuela. Ajá, ¿no? ándale, así. Sí, desde ¿no? chica, Ajá. el abuelo de mi mamá escribía poesía, Ajá. tenía una tía abuela que escribía cuentos, entonces Ok. como que el arte ha venido de familia. Sí, no, eso es lo bonito, ¿no? Que ya lo traes, ¿no? Ya Ajá. en tu genética. Ok, entonces, a ver, ¿cómo describes o describirías tu estilo? ¿Qué tipo de enfoque o qué tipo de visualización artístico tienes? Pues mira, a pesar de como te comento que es terror, me gusta en todas mis historias, mis cuentos, mis novelas, algo, dejar como una enseñanza. Claro. Una como, ok, esto está pasando, es muy feo, viene el monstruo, lo que quieras, pero tú enfrentas ese miedo y te crea una nueva identidad, ¿no? Entonces, Sí, como claro. dejarles a los niños, sobre todo a los pequeños, que es a los que van enfocados la mayoría de mis cuentos, a pesar de que todo esté oscuro, siempre, si logras atravesar esa oscuridad, vas a encontrar la luz, la respuesta, Ok. un aprendizaje de todo lo malo que te está pasando. Entonces, y como utilizo un lenguaje muy sencillo, me gusta pensar que con mis libros se acercan a la literatura, porque Ajá. muchas veces queremos que lean a Shakespeare o lean y se quedan como, no, pues apenas estoy aprendiendo, ¿no? Y ya me quieres enfrentar a los grandes. Entonces, con literatura más sencilla, más digerible, pretendo acercar un poco, aunque sea un poquito a la lectura a los pequeños, Sí, y a claro. los adolescentes que luego están muy sumidos en el internet, en el TikTok, en todos esos, y encuentran, tal vez en experimento fallido, encuentran una nueva forma de pasar el tiempo. Ok, entonces tu estilo o tu enfoque es como más, digamos, más hacia un público infantil, hacia un público, digamos, que apenas va describiendo el arte, la literatura, o sí, por ahí. Sí, más que nada, no tanto lo infantil, sino aquellas personas que apenas están empezando como a leer. Porque muchas veces también hay adultos que pues nunca han tenido la oportunidad de adentrarse en los libros. Ajá. Están trabajando, la verdad los libros son muy caros a veces. Sí. Entonces, adentrarlos en este mundo de las letras. No es algo sencillo, son aventuras, son cuentos cortos. Entonces va dirigido o con el enfoque de invitar a las personas, jóvenes, niños o incluso adultos, a la literatura. Ok, no, pues sí, es un buen enfoque, ¿no? Siempre inspirar a otros, ¿no? Es lo primordial que como artista debes de hacer, ¿no? Y sí. El arte va, ¿no? Aunque muchos dicen que el arte también puede ser oscuro, creo que cuando el arte refleja el lado maligno de las personas, entonces realmente no está enfocando el arte, ¿no? Porque decía no me acuerdo si Kant o Descartes, que la belleza natural se tiene que representar por medio, o la belleza de la naturaleza se tiene que representar por medio del arte. Uh-huh. Entonces, si tú representas algo oscuro dentro del arte, entonces no estás representando como tal la belleza de la naturaleza, sino que estás representando a lo mejor tu digamos que un alter ego tuyo, como ustedes hablábamos, ¿no? Del miedo. Ajá. Que representa el gentío, ¿no? Ajá. El enfrentamiento. Y entonces muchas personas lo reflejan de la misma manera, ¿no? Ese es el talento del artista, ¿no? Que tiende a producir, digamos, que algunos de sus conflictos mentales, según lo que le pasa en su vida, y lo llevan a un trabajo, ¿no? Entonces ellos
lo implementan y tratan de dar como que darle esa ¿cómo lo puedo decir? Como que tratan de darle esa personalidad de ellos mismos, o tratan de meterle su personalidad a todas esas, digamos, experiencias que van narrando, ¿no? Digamos, por ejemplo, como para hacer así igual una referencia, como por ejemplo Quiroga, ¿no? Que sufría tantas muertes que la mayoría de sus libros estaban inspirados en ello, al igual que Becker, ¿no? Que incluso el día que fallece, pues ese día hasta incluso hay tormentas y cosas así, ¿no? Sí. Entonces, no hay desgraciadamente autores que pues están bien dados a la desgracia, y la manera de representar la belleza del mundo es a través de su desgracia, pero al final de cuentas te inspiran a crear algo, pero realmente digamos que no es una ofensa a los autores que han sido marcados, pero falta ese positivismo que también debemos de dejar de inspiración a los demás, ¿no? Ajá, es lo que a mí me gusta también, porque, o sea, ya se comieron a todos, ya hicieron todo, pero hay una esperanza, ¿no? Ajá. Una luz, un porqué, un resultado, un cambio en los protagonistas que después de atravesar todas las penurias ya son una mejor versión, ¿no? Sí. Entonces, es dejar esa enseñanza precisamente de no importa lo que te esté pasando, sí puede ser muy feo y todo, pero aprende qué es lo que te está dejando, ¿no? Esta experiencia. Fíjate que en muchas películas de zombies he visto que, por ejemplo, no sé si sea el cliché de esas películas, pero date cuenta que siempre el que es egoísta termina muerto. Sí. No, el que solo piensa en sí mismo termina despidido, ¿no? Entonces, y ves el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre sobresale de ese tipo de películas, ¿no? El trabajo en equipo, ¿no? Que siempre buscan la manera de entre varios de sobrevivir, protegiendo unos a otros, ¿no? Aunque a veces no se pueda, pero es eso, ¿no? El trabajo en equipo y lo que hablábamos, de dejar algo positivo dentro de todo lo malo que nos pasa en la vida, ¿no? Sí. Entonces, vamos, que ahí pues van haciendo un poquito la referencia entre autores que no es que no hayan dejado nada positivo, pero que también pues su vida llena de desgracias, pues también no podría marcar en algo positivo a una persona que está pasando por lo mismo, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Sí. Sin meterme más, para que no me vayan al rato a querer ahí, oye, no manches, ¿por qué dices eso? Ok, entonces, ¿qué obstáculos enfrentaste al comenzar tu carrera como artista independiente? Pues mira, el más fuerte que yo enfrenté fue, pues por desgracia, fue por parte de una maestra, que sí, literalmente fue como aventar mi libro a la basura. Y fue duro porque me enfrenté por primera vez a un rechazo total. O sea, no había nada bueno en mi libro. Ajá. Y ya había ganado premios, ya había sido nominado, y esta maestra de plano así a la basura, ¿no? Lo pisó y todo. Entonces, es difícil, esa fue la parte más difícil de mi vida como escritora, porque yo no había recibido un está feo, un escribes mal. Entonces me enseñó a que no a todos les gustan los zombies, no a todos les gusta la manera en que uno escribe, y me enseñó a que tengo que pues aceptarlas, ¿no? Aceptar las críticas buenas, tienes que aceptar las críticas malas, pero sí, lo malo fue que fue de una maestra, entonces dolió porque se supone que es la que tiene que guiarte, ¿no? Y que te plano así, casi me lo aventara a la basura, fue como feo. ¿No crees que sea porque era una, o es, a lo mejor, no sé si haya salido de eso, de una escritora frustrada? No, porque sí es una buena escritora. O sea, entonces ¿en los profesionales? No lo sé. Es que no sé si su enfoque a lo mejor yo lo entendí mal, como esas personas que luego te dicen cosas para que como picarte y que te superes más, o no sé, pero sí fue muy feo, muy cruel, sí, muy claro. Y de plano así nada, no se salvaba nada, y lo malo fue que ella me dijo que no leía este tipo de literatura, entonces pues, también no tenía como comparación, ¿no? Ok, sí, claro. Ya leí aquel, y pues no, tu libro, bah. Entonces, ese fue el golpe más duro. Okay. ¿Tú qué piensas sobre esos autores o sobre esos lectores que creen
o que dicen, yo solo leo esto porque es lo único que me interesa. Es muy respetable, es muy respetable, pero también es como muy limitante. Ajá. Porque se supone que uno lee lo que le interesa, o sea, claro. Yo leo mucho terror, pero no me cierro a puro terror. No, o sea, también leo otras cosas, también lees poesía, lees cuento, lees crónica. ¿Por qué? Porque uno como escritor de ahí absorbe también algunas ideas, algunos ejemplos, alguna frase. Pero cerrarte así de plano a yo un solo género es limitarte tú mismo. Sí, claro. Es como si entras a un restaurante y nada más voy a pedir lechuga. O sea, viendo tantas cosas, solo vas a pedir lechuga, solo lechuga. Lo demás es malo. Ajá. No, tampoco. Sí, totalmente. Eso me recuerda, por ejemplo, ¿no? Como muchos, o sea, decían, ¿no? Que no recuerdo quién decía, ¿no? Que incluso hasta de la literatura basura se podría tener buenas ideas, ¿no? Ajá, y fíjate que a mí no me gusta que usen ese término de literatura basura, porque yo considero que no hay literatura basura. Siempre que alguien lea ese libro, es alguien que podría ser la llave para que entre al mundo de los grandes autores, ¿no? Okay. Entonces, otra vez vuelvo a lo mismo. En mi tesis hay un capítulo dedicado precisamente a la literatura basura, porque también muchas veces incluyen al terror dentro de esa literatura. Entonces, no, o sea, no puedes decir eso, no puedes menospreciar. Sí, si tú fueras alguien super guau, premio Nobel, tampoco tendrías el derecho. Claro. Porque no tienes el derecho de decir, tú escribes bien basura, ¿no? No. Y muchas personas empiezan leyendo poquito, o sea, leyendo eso y dicen, mira, ya leí esto, y ahora voy a leer esto, y voy a leer aquello, y ya llegan a autores más grandes, más complejos. Claro. Entonces es como decir, eso no sirve. Sí, pero si no sirviera, no hubiera llegado a ti, ¿no? Sí, claro. O sea que, por ejemplo, digamos que nada más así como hay, ¿no? ¿Cómo ves el libro de Cañitas de Carlos Trejo? Ese. A ver. Yo no consideraría literatura basura. Claro. Pero ¿cuántos en la secundaria no lo leímos? Exacto. Lo leímos y luego hasta muchas veces hacemos la burla de te voy a regalar el libro de Cañitas. Pero muchos lo leímos. ¿Crees sí, lo leímos y dijimos, en ese momento en la secundaria o prepa donde hubieran estado, órale, no, a mí, yo iba al bachillerato por ahí, ¡ay, qué miedo!, ¿no? Era por aquí, no sé qué. Pero ya leí ese, a lo mejor al rato leo Drácula, a lo mejor al rato leo Entrevista con el vampiro, claro. A lo mejor al rato ya leo Octavio Paz, o sea, ¿pero por qué? Porque entré con ese libro. Sí. Ese libro que consideran basura fue el que abrió la puerta. Sí, ¿no? Creo que ese libro de Cañitas, hablando de él ahorita, se ha conceptuado como un libro de culto, ¿no? Dentro de su... Es como la película de los jitomates asesinos, ¿no? Sí, castores zombies. Algo así, ¿no? Ese tipo de digamos que del arte, pero... ¿cómo para no decirle, por ejemplo, no? Basura, pues sería como el arte... Es que no, así está. Sí. Es difícil nombrarla, pero sí hay ese género de que, pues sí, no puedes incluirla con otros, ¿verdad? Pero sí, tampoco claro. No hay que menospreciarla, ¿sabes? Sí, no, nunca. Y sí, hasta uno la agarra de broma, ¿no? Ay, el Cañitas y el no sé cuál, y el del grito desesperado y el no sé cuál. Oye, pero bien o mal todos los hemos leído, o al menos la mayoría los hemos leído. Sí, claro, ¿no? Yo también ahí tengo algunas quejas sobre Cuauhtémoc Sánchez, ¿no? Que es literatura para adolescentes. Pero la verdad es que también, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, hace una crítica sobre él. Pues no me gusta mucho su perspectiva de que él, por ejemplo, la ve desde una perspectiva, digamos, aquí de su posición, ¿no? Social, porque pues dentro de sus... Porque pues es muy cristiano y también entendemos que a veces la religión en ese tipo de personas, por ejemplo, los lleva a tener otro tipo de vida y otro tipo de perspectiva, ¿no? Entonces él la ve en un círculo donde a lo mejor en su familia no vive una persona que es adicta, o no vive una persona que vive en la calle, o no vive una persona que a lo mejor tiene una página para adultos, X.
Entonces, vamos, ¿no? Basándome en eso, digo, bueno, sí es un buen escritor, pero pues su literatura creo que aún carece de un sentido de realidad más óptimo hacia personas que realmente necesitan un apoyo, más allá del decirle que tu suegra no se meta en tu relación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El que viene ahí en uno de sus libros, ¿no? Pero continuando ahora sí, enfocándonos en tu trabajo más reciente o en lo destacado, que tienes varias cosas destacadas que hay que mencionar, pues a ver, cuéntanos sobre tu obra, tu proyecto actual o el proyecto que tú consideres o los proyectos que tú consideres. ¿Y qué te inspiró a crearlos? ¿Qué fue lo que te dijo? Como Raúl Velasco, ¿qué fue la patadita esa que te dijo? Órale. Pues mira, ahorita mi proyecto más grande es mi editorial. Ajá. Acabo de ponerla, acabamos de abrirla. Y lo que me inspiró a hacerlo es que estaba yo en una editorial y pues tuvo sus problemas y todo, y pues ya nos quedamos como en el limbo, ¿no? Porque sí, claro. Pues sí, tenía yo mis libros, pero ¿y ahora qué, no? Uh-huh. Entonces, hablando con varios escritores, no, pues que necesitamos quien nos imprima una nueva editorial o algo. Entonces dije, ok, voy a hacerlo porque me gustan las ferias. Estamos en la feria, aquí en el Morisco. Sí. Vamos a la feria de Coyoacán. Entonces me gusta estar en el stand y estar ofreciendo los libros. Entonces dije, y me gusta ayudar a los nuevos escritores, que es lo que más me importa, que yo recuerdo cuando me dieron mi primera novela y verla así publicada con un sello editorial fue como el sueño, la culminación del sueño, ¿no? Entonces quiero que los escritores que tienen ese sueño sepan lo que se siente. Ok. ¿A partir de cuántos años le quitarías el nombre de artista emergente? ¿A partir de cuándo? Pues yo creo que de 1 año o 2 ya 1 año ya eres, unas 2, 3 ferias ya no eres emergente, ya. No, sí, ya eso lo he visto, ¿no? Ya con la experiencia ya sí, ya no es nuevo, ya no es su primer acercamiento a las ferias, no, ya 1 año ya. Ok, entonces, dentro de lo que tú haces, por ejemplo, de la editorial, vamos a enfocarnos en ambas cuestiones para abarcar todo. Dentro de lo vamos a partir de aquí, la pregunta es para los dos. Dentro de tu literatura y dentro de lo que es tu editorial, ¿cómo se llama la editorial? Es Editorial Monteleón. De Monteleón, ok. ¿Qué mensaje o qué es lo que tú quieres transmitir a esos artistas desde editorial emergentes, porque allí es donde vamos a entrar, ¿no? Y como autora, a los que ya te conocen y a los que no te conocen, aquí en este punto lectores, o sea, ¿qué es lo que quieres transmitir? ¿Qué mensaje quieres dar? Tanto, como te decía, en la editorial, a los artistas emergentes que tú puedas apoyar, y desde tu lado ya como escritora y como artista al público en general, a quien te lea o sea, sí que al público en general. Bueno, como editorial, yo quisiera que los autores se sintieran acompañados, porque recuerdo cuando yo empecé a buscar editorial estaba como perdida, me sentía como en un mar lleno de trámites, lleno de trabas, lleno de cosas que escuchas, no, pues es que la editorial de acá me robó mi libro, la editorial ya se quedó con mi cuento, de que no me pagaron, o sea, entonces está uno como perdido, ¿no? Entonces a mí me gustaría que los autores se sintieran guiados y acompañados, ¿no? En el proceso. Por ejemplo, yo lo primero que les digo cuando se acercan a mi stand es: ¿ya registraste tu libro? ¿Ya tienes tú los derechos para que nadie más se quite? Y incluso en una de las ferias anteriores, una chava llegó y me dijo: es que yo publiqué en Amazon y ya lo están vendiendo y ya no tengo yo los derechos. Entonces, le digo, ve al derechos de autor, investiga quién lo tiene registrado. Entonces, desde ahí, aunque no impriman conmigo, regístralo y mándalo a las editoriales que tú quieras, pero es como yo quisiera que se sintieran acompañados. Claro. En mi editorial en la que estaba,
yo me sentía muy acompañada, me sentí todo el tiempo acompañada de mi editor. Claro. Entonces yo me sentí así como, me fui como hilo de media, ¿no? Me lo mandé, me aceptó, me publicó y me mandó a ferias, y, o sea, como que no me sentí perdida. Sí, claro. Entonces eso es lo que yo quiero que los autores sientan, que desde que llegan a preguntarme, oye, ¿cómo puedo imprimir mi libro contigo? Ajá. Pues así, desde ahí ya quiero que sientan como que están protegidos, acompañados. Y en el lado de escritora, pues me gustaría dejar esa semillita, ¿no? De que hagas cosas buenas. Por ejemplo, mi trilogía es una trilogía Experimento Fallido. Habla mucho de los adolescentes. La mayoría de los protagonistas son adolescentes. Y muchas veces ellos escuchan tú estás chavo, tú no sabes, tú no opines, tú haz lo que yo te digo. Y yo quiero que al leer esta trilogía y ver que los adolescentes son los que están tomando las riendas, decir, ok, yo también puedo participar, puedo opinar, puedo contar, puedo ser valiente, puedo enfrentar mis miedos, incluso el protagonista de la segunda parte es un chico que tiene miedo, él no es como los protagonistas de estas novelas, ¿no? Que sí, soy bien valiente y me enfrento a todos, no, él se rehúsa un poco a ser el líder, pero pues casi está esperando a que venga alguien a salvarlo, ¿no? Entonces, sí. No, date cuenta que nadie va a venir a salvarte, tú tienes que salvarte en este mundo y al igual en la vida diaria, ¿no? Muchas veces si no somos nosotros los que nos salvamos, pues ahí nos quedamos en el hoyo, ¿no? Entonces atorados o frustrados, pero pues nos tenemos que mover, ¿no? Entonces ese es el mensaje. Es el mensaje que me gustaría darles. Ok, entonces, ¿cómo fue tu proyecto creativo? Me refiero a si sigues alguna rutina o tienes algún método específico, alguna técnica que tú hayas creado o estás, por ejemplo, no sé, creando alguna nueva, no sé, digamos que alguna técnica. Eso fue lo primero que yo vi el libro. Pues mira, lo más extraño al escribir Experimento Fallido fue que casi fue dictado. Entonces yo en las noches agarré un cuaderno y empecé a escribir. Literalmente alguien estaba dictándomelo y me lo chuté en como 2 semanas. Escribí la primera parte. Ya luego la revisión y la edición y todo fue ya más largo, pero sí fue como muy rápido. Siempre me dicen, ¿cómo crees que en 2 semanas? Así fue, ¿qué quieres que haga? Y para escribir la segunda parte también como que fue muy rápido porque mi editor me dijo, sácala para si quieres lanzarla en la FIL de Guadalajara. Pues ahí me tienes escribiendo como loca. La segunda parte. La que sí se tardó fue la tercera parte, que es con la que me titulé. Y pues se atravesó la pandemia y se atravesó el problema de la editorial, es como que lo dejé, entonces esa fue la más tardada, pero ese proceso lo escribo porque me lo están dictando, me causa mucha gracia contarlo porque no me creen, pero sí, de hecho eso decían antes, ¿no? Que los escritores eran como poseídos por los dioses. Y... Fíjate que sí, ¿no? Ese es no sé si don o algo extraño, pero todos los autores pasamos por eso, ¿no? Es algo muy raro. Sí, como que siempre hay algo ahí que nos dice, mira, escribe esto y esto, ¿no? Y ajá, hay algo ahí siempre, ¿no? Solo que es difícil de entenderlo porque al principio, pues sí, es increíble, ¿no? Ajá, te dicen, ay, ¿cómo crees? No, estás engañando, ¿no? Pero cuando empiezas, por ejemplo, a dialogar con otros autores, ahí es donde dices, ay, o sea, hay algo ahí entonces que no es tangible y que inspira realmente a que escribas, ¿no? Entonces, podríamos utilizar digamos que un argumento de hombre de paja en decir que todos los autores pasan por lo mismo, todos los escritores. No lo sé en el aspecto musical porque supongo que allá de ser un poco diferente,
pero supongo que ha de ser compartido entre todos algo peculiar, algo muy raro. Modo de reposo. Un animal. Pues sí, bueno, lamentamos un poquito el inconveniente, una pequeña pausita allí, entonces ya nos había dado su resultado, su respuesta sobre cómo ha sido su proceso creativo. Y ahora, ¿quién te influencia? ¿Qué artistas son tus influencias literarias, personales, que tú reflejas en tu obra? O si es exento a cuestiones personales. Ok, bueno, pues sí, voy a tener que decir que Stephen King. Okay. Ese es de ley. Y yo me baso mucho también en películas y series. Soy muy de ver este tipo de películas desde que tenía yo como 6 años. Me acuerdo ver Caperucita Roja y luego seguía Freddy. Entonces era muy extraño. Entonces de niña me he acostumbrado a ver películas de terror. Y películas muy malas, como las que decíamos ahorita de los tomates zombies y de los castores zombies y mosquitos zombies y todas esas. Y me gusta mucho la literatura juvenil. Por ejemplo, a Claudia, soy malísima con los nombres, pero la autora de Medianoche es una saga de vampiros. También la escritora de La Huésped es un libro que me gusta mucho. Okay. Son juveniles, entonces. Okay. Y los clásicos, ¿no? Edgar Allan Poe, también un poco de cuentos infantiles, pero los cuentos reales de Cenicienta que se cortaba los dedos y el talón, ¿no? O sea, sí, los hermanos Grimm, ¿no? Ajá, no los Disney. También los Disney, también soy culpable de eso. Pero a mí me gustaban también ese tipo de cuentos, entonces. Y sobre todo las historias. Tenía yo mi tío que contaba historias de terror mientras íbamos en la carretera, ¿no? Entonces, de ahí yo también saqué el gusto. Y mi mamá es súper fan de películas de terror. Entonces, desde niña, yo desde antes ya traigo en la sangre el terror. Okay. Entonces, pero me gusta mucho las películas, las series. Por eso mis libros, mi trilogía me dicen que es muy visual. Incluso mis maestros me decían, es que está escrito como para otro formato, ¿no? Como para tele o como para cine. Es que es muy visual, perfectamente puedo ver al zombie. Hay una escena donde llegan a la escuela y está una señora, una zombie en bata de baño, ¿no? Entonces, una con un vestido de novia, entonces como muy visual, ¿no? Entonces, más que nada yo me retroalimento de las series y películas. Ok. Entonces, ¿cómo describirías tu obra, toda tu obra que has escrito, independiente de tu editorial, en una sola frase? En una sola frase, sí. Qué difícil, pero yo la describiría como terror educativo. Okay. Porque a pesar de que es terror, deja una enseñanza, la mayoría de mis cuentos. Porque no solo tengo la trilogía, he participado en otras antologías que también son de terror y como que te dejan pensando, ¿no? La semillita, hay que ser valientes, hay que no nada más ser espectadores, hay que actuar, hay que enfrentar nuestros miedos. Claro, sí. ¿No? Sobre todo en lo que tú manejas, creo que lo difícil de manejar el terror es realmente crear la impresión de terror, ¿no? O crear esa sensación de realmente de escape, ¿no? De sobrevivencia, ¿no? Ajá. Eso yo creo que es muy, muy difícil, ¿no? Dentro yo también que escribo horror cósmico, sé lo difícil que es crear ese tipo de emociones en las personas, ¿no? Que realmente te la crean, ¿no? Ajá, como dices, ¿no? Como muchas veces dicen, no, que es bien difícil hacer reír. Y pues en realidad también asustar a la gente es muy difícil, porque sí, ya, además no. Ahorita, pues ya los niños sobre todo, ya que, me acuerdo cuando éramos niños, uh-huh, que veíamos los videos de YouTube, y el zombie que te salía, ¿te acuerdas de? Sí. Cuéntalas las caras, ya ahorita los niños lo ven y ya se ríen casi, ¿no?
Entonces, ahorita es más difícil lograr que se asusten. Y ahorita hay un terror más que causa más furor, que es como el terror más real, ¿no? Como los locos, los que te pueden hacer algo estando conscientes. Ok. Entonces, pues asustar a un niño con un zombie, con un fantasma, eso es todavía más difícil. Entonces, pero una vez que le das al puntito, Sí, claro. ya se Ok. logra ese resultado. Vale. Entonces, más adelantito vamos a preguntarte qué piensas sobre el terror mediático, para que vayas pensando en esa pregunta. Ok, entonces, dentro de tu experiencia como autor independiente, y también aquí yo, bueno, como artista podemos decir muchas cosas, ¿no? Sobre lo que son los desafíos que uno enfrenta, ¿no? Como el no podrás, o el que, ay, no, como el que decías a tu maestra, ¿no? Pero editorialmente, Mira, como editorial estamos como muy nuevos en este aspecto, ajá, pero sí nos hemos enfrentado al que nadie nos conoce. ok, Entonces es difícil que pues que las personas se animen a comprar un libro de un escritor independiente en una editorial independiente que cuesta 200 pesos, ¿no? ok, Entonces, ese es el reto más grande, el que nos empiecen a conocer. Ahorita empezamos que aquí en la Plaza Morisco, que en el Picnic Gótico, que en la feria, y tiramos a estar en las grandes ferias, ¿no? Junto a las Claro. grandes editoriales. Y lo que a mí me da mucho gusto es que en este tipo de ferias los lectores se acercan a las independientes. Entonces, a pesar de que es un gran desafío que luchar, podría Ajá. decirse, entre nosotras mismas las editoriales, sí hay público que está buscando algo nuevo, algo fresco, algo de nosotros, porque la mayoría de los escritores independientes son de aquí, son mexicanos. Y entonces los lectores buscan algo que los haga sentir que están ahí. sí, Participé en una antología de cuentos de zombies donde son en la Ciudad de México. ok, Todos los cuentos son en la Ciudad de México. Entonces, siempre les cuento, ¿no? Es posible que tú hayas estado en alguno de los escenarios de esa antología. Por ejemplo, mi cuento es en el Metro Naranja. ok. Entonces, obviamente en algún momento de la vida has pisado el Metro Naranja, entonces podrías imaginarte leyéndolo y estando ahí. Entonces, En el Metro Rosario, ¿no? en el auditorio, en todos esos que están bien profundos y bien Sí. horribles, esos. En Barranca del Muerto, dicen por ahí. En los zombies en Barranca del Muerto. Y como autora, a ver ahora como autora, Como autora, el reto es que te leen una vez, te dan la oportunidad, órale, te compro tu libro. Y el reto es que vuelvan por el segundo. Y gracias a mis lectores, de verdad, a mis zombie fans los llamo yo, ok, que regresan y yo me siento muy feliz, me siento muy apapachada cuando es que ya leí el 1, ya leí el 2. Y apenas en la emisión pasada de este evento, mi primer zombie fan era una niña que todavía ni sabía leer cuando leyó el primero, y ya apenas regresó, ya era una chava grande, ya yo la vi muy grande. Y me dice, ya al fin está el 3, no, ya lo quiero leer. Y se toma foto y todo así, como se siente bonito, se siente claro. cuando alguien te reconoce. Y ese es el verdadero reto, el que la gente, ya leí tu trilogía, ahora ¿qué más tienes? Me gusta tu forma de escribir, me gusta, te buscan en las redes, te buscan que ya sacaste una antología, órale, voy y la compro. ¿Por qué? Porque me gusta, me dejaste algo, me gusta tu forma de escribir, cómo me hablas, cómo me cuentas. Entonces, ese es el verdadero reto, que la gente ya te dio un chance, que te dé otra vez otra oportunidad de adquirir tu libro. ¿Pensarías en escribir algo más complejo? ¿O has pensado, has tenido esa idea de escribir? Quiero escribir, no sé, una filosofía, quiero escribir a lo mejor no sé, porque todavía yo dentro del rasgo de dificultad considero como por ejemplo el libro policíaco todavía más difícil que el libro de zombies, ¿no? De terror. Sí.
o cosas así, ¿no? O un libro, por ejemplo, digamos como más al aspecto de alguna, por ejemplo, de alguna reflexión propia, ¿no? Como el que hace Rocío, ¿no? Las enseñaciones del hombre solitario, ¿no? Que es un cuate que va caminando y va pensando y debrayándose, ¿no? Entonces, me refiero a algo así de complejo, o dices, no, me gusta más la línea por la que llevo y me gustaría continuar por allí. Pues mira, he intentado escribir otras cosas, pero como que el terror sale, ¿no? Sale de alguna forma encuentra la manera de aparecer en mis cuentos. Claro. Pero más que escribir algo más complejo, algo así, estoy adentrándome ahora en la poesía. Claro. Es un género para mí que se me dificulta mucho porque a mí me gusta la poesía antigua. Okay. Medida, que rime, en estrofa, todo perfecto, ¿no? Y enfrentarme a la poesía nueva, como que no la entiendo. ¿Tú por qué crees que sea? ¿Cuál crees? O sea, ¿cómo podrías catalogar, digamos, vamos a llamarlo así, poesía clásica a poesía actual o poesía moderna? Es que, por ejemplo, la moderna a veces ni rima, ¿sí? A veces no rima, a veces es todo un renglón gigante y en el que sigue es una palabra. Ajá. Entonces me da como, ay, eso no es poesía, pero obviamente es poesía, es verso libre o un pensamiento, o sea, no es mi rama. Ajá. Y me gustaría experimentarla, pero a mí me encanta cómo suena, la musicalidad que tiene la poesía antigua, claro. Y que pues la rima suena muy bonito, entonces yo siento que para que sea poesía tiene que hacer eso, ¿no? Ajá. Entonces enfrentarme ahora que escribí algunos poemas y darme cuenta que cuando los escribes dices, sí es un poema, y aunque no rima o no está medido la sílaba tónica, no importa, es un poema. Entonces como que choqué conmigo misma de, ok, tú estás diciendo que un poema tiene que estar medido, rimado y esto, y tú estás haciendo un poema que no es un poema según tú. Entonces como conflictivo conmigo misma, ¿no? Peleándome en mi cabeza de, sí es un poema, no es un poema. Sí, porque yo también tengo ese conflicto, ¿no? Y yo en la actualidad sí digo, actualmente la poesía no existe, ¿no? ¿Por qué? Porque desgraciadamente muchas veces han confundido el crear una letra de canción con crear un poema. Ajá. El hecho de que el poema hable de amor no significa que tenga que a veces ser cantado, aunque también el poema es cantado. Ajá. Precisamente, ¿no? Pero a lo que voy es que no es lo mismo, por ejemplo, no decir, voy a escuchar supongamos, vamos a poner una canción, ¿no? Vamos a poner la canción de Ojalá que te extrañen. ¿Cómo se llama esta canción de que muchos dicen, no, es que es para Cuba o es para un amor, ¿no? Por ejemplo, escuchar y también de música, a una canción, no sé, por ejemplo, aquí en México, de banda, ¿no? Ajá. O sea, dices, bueno, es que el otro tiene algo muy diferente a la canción, ¿no? Entonces, cuando tú lees poemas actuales, muchas veces parecen canciones, ¿no? Más que poesía. Ajá. Y la gente dice, es que esto es poesía. ¿Tú cómo podrías decir, esto sí es poesía y no una canción? O sea, ¿cómo podrías definir realmente qué tipo de poesía realmente pertenece al arte y qué tipo de poesía es inventada para meterlo a fuerzas a que sea considerado arte? Como que suene pegajoso. O sea, algo así. Pues es que mira, vuelvo a los poemas de antes, ¿no? Desde que los leías como que te transmitían algo, ¿no? Una emoción, te enchinaban la piel, sonaban bonitas las rimas, que rimaba el de arriba con el último. Entonces tiene que transmitirte algo así. No nada más es que rime esto con esto, sino debe ser como una musicalidad muy especial. A mí se me hace muy difícil escribir poesía. Mi respeto a todos los que escriben poesía. Sí, claro. Y igual, ¿no? Lo mismo que decíamos de la literatura basura, ¿no? No, que eso no es literatura. Igual yo no podría decir esto sí es poesía, esto no es poesía. En primera porque yo no soy poeta, yo soy escritora
cuentos y novelas. Sí, claro. Pero sí logro apreciar la poesía moderna, pero no me encanta como la poesía antigua. Claro. Entonces sí se me hace algo muy difícil. Entonces sí estoy adentrándome en ese género como un reto personal también, porque es algo casi nuevo para mí, ¿no? A pesar de que en la escuela sí llevaba yo la materia y me enseñaron cómo se hace un poema y todo lo que debe llevar, entonces no es algo que a mí se me facilite y estoy intentándolo ahorita, entonces es un reto que vamos a ver si sale. Vale. Ok. Entonces ahora, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva antes de ser autora o de tener tu editorial como artista, ahora que ya lo eres? O sea, ahora que ya perteneces a ese rubro de, pues voy a ser, ahora sí soy artista y me voy a dedicar a esto. ¿Y cómo te ves ahora? Pero primeramente, ¿cómo te veías antes de? Cuando yo empecé con la idea, ¿no? De quiero ser escritora, que dije, voy a buscar una carrera que me enseñe a escribir. Que está mal, ¿no? Porque uno ya trae su forma de escribir y luego hasta en la escuela sale peor porque te la quieren cambiar. Entonces, cuando yo dije eso, yo me imaginaba el estereotipo de un escritor sentado en su computadora todo el día y casi imprimiendo dinero, ¿no? Que es lo que nos venden. Sí. Que les hablan las editoriales, oye, necesito tu nuevo libro, ¿no? Y esa es la historia que a todos nos encanta y por eso entramos a esto. Sí. Y ya al darte cuenta de lo que significa ser escritor, y más en una editorial o un escritor independiente, ya te das cuenta que no es nada fácil. Hay muchas veces que yo me siento en la computadora y 1 hora, 2 horas y no se me ocurre nada. Y tengo que escribir esto, pero nada, no se me ocurre. Y hay veces que ahí está como poseído uno escribiendo capítulo tras capítulo. Entonces es como caprichoso. Yo veo este trabajo como muy caprichoso de... Si quiero, llego a la inspiración. Si no, a ver cómo le haces si escribes, ¿no? Entonces, como que también tiene uno la idea de que el escritor está allá arriba, ¿no? Wow, es escritor y no, y publicado, y no, wow. Y te das cuenta de todos los problemas que llega a tener el escritor y empiezas a valorar y ya ves los libros en las ferias y voy a comprar. Yo siempre trato de comprar al que está junto, ¿no? Porque sé lo que es, tú como escritor aparte te vuelves también vendedor, porque no nada más es, ya imprimí mi libro, ya, ahí está el mundo, no, véndelo, haz que te lo compren y haz que te lean y haz que regresen, entonces uno tiene que estar ahí, llévalo, mira, está bueno, platicando con la gente, entonces aprende también uno a vender. Y a venderse en redes también, porque si no, por ejemplo, yo soy muy mala en entrevistas, en que me pregunten de mi libro me da así como, pero tengo que hacerlo, si no paso desapercibida, ¿no? Nadie te conoce, nadie, totalmente. Por muy bueno que muy bien que escribas o muy padre que esté tu libro, si no le das publicidad, pues nadie te va a leer. Entonces, ese es algo muy diferente. Mi idea de cuando empecé, dije, sí voy a ser escritora, súper famosa, en una cabaña escribiendo y que mi editor me hable y necesito tu libro y yo colgarle. Enfréntate ahora a las ferias de libro, ven y carga tus libros, ven y promociónalos, escribe, ya te están molestando que cuando la otra parte. Entonces sí es como un poco más estresante que el sueño que todos tenemos cuando queremos empezar en esto. Ok, bien. Entonces, ¿qué consejo le darías a alguien o a alguienes que están empezando en este camino? Del que quieras, ya sea literatura, pintura, música, porque recordemos que aquí estamos tratando de inspirar a todos los artistas, no importa la rama a la que se dediquen, ¿no? Entonces, ese es el punto. Tú como artista independiente, fuera de la rama en la que estás, ¿qué le recomendarías? ¿Cómo inspirarías? ¿Qué le dirías de inspiración a esas personas? Yo podría decirles que siempre hay alguien que te lee o te ve o compra tu escultura. Siempre hay alguien para ti. Alguien está buscando lo que tú estás haciendo. Una persona ve tu pintura y le transmites algo. Sí, claro. Y por muchas veces que te digan, no, tú pintas re feo, o esa escultura ni se entiende, o ese libro es una basura, lo que sea. Siempre va a haber alguien así, pero siempre va a haber alguien que diga, me encanta tu arte,
Me encanta cómo escribes, me encanta cómo pintas, me encanta cómo compones una canción. Entonces, no te desanimes por las malas críticas, pero tampoco te vayas al cielo por una buena crítica. O sea, mantén los pies en la tierra porque hay buenas y malas. Entonces, aguanta las malas, pero también no te vayas por las buenas. ¿Tú te acuerdas que hace como unos 10 años, yo creo, sobre Avenida Coxpa, allá por el Estadio Azteca, un escultor colocó unas figuras de unos hombres deformes que todos rogábamos porque las quitaran porque eran realmente horrorosas, ¿no? ¿Tú qué perspectiva, no sé si las llegaste a ver, hablando de esto, si las llegaste a ver, qué te reflejaban o qué te hacía? Por ejemplo, a mí yo cuando las veía, yo sentía como una especie de repulsión hacia el trabajo que había hecho el artista. No tanto porque el trabajo fuera malo, pero tenía algo su trabajo que provocaba repulsión y que reflejaba como el rechazo a decirle eso es arte, no por el hecho de que no lo sea, sino por lo que te reflejaba. O sea, si a ti, como hablábamos, ¿no? Si a ti te refleja repulsión, ¿también puedes llamar a arte algo que te refleja repulsión? Pues es que es muy difícil, esa pregunta es muy difícil para mí porque soy muy mala. O sea, yo considero que para que una obra de arte sea considerada bella, tiene que estar bella. O sea, no, muchas veces me quedo conflictuada con el arte moderno porque no lo entiendo y no me transmite. Es que dicen que es muy abstracto. Ajá, y pues es demasiado abstracto, entonces no logro yo descubrir, o sea, yo no veo la belleza en alguna pintura de esas llaves que luego avientan los colores, ¿no? Yo no puedo comparar ese tipo de pintura con un paisaje, con una verdadera pintura que tú la ves y sientes que estás ahí en el bosque o estás en el mar. O sea, para mí sí debe haber una cierta belleza que todos podamos ver, todos ¿estética? coincidimos, todos coincidimos en que un paisaje es hermoso. Entonces, esa es una obra de arte. Pero si una obra te conflictúa o dices, es que yo entiendo esto, o no, como dices, me causa cierta repulsión o algo así, no podría yo considerarla tan hermosa o tan... A lo mejor sí cumple con su cometido, que es el que te cause esa repulsión, pero sí no podría yo decir que es bella. Aunque me transmite algo, no, siento como que no debería ser. Vale. Ahora vamos a conocer un poquito tu panorama político, crítico social, ¿vale? Porque también como autora yo considero que como autores literarios tenemos cierta responsabilidad hacia ese ámbito, ¿no? Principalmente, ¿no? Porque digamos que yo comencé como escritor por algo que me incomodaba de la sociedad, ¿no? Entonces, ahora te pregunto, aquí voy a hablar y esto no tiene nada que ver con ay no, que antiprogre eres, ¿no? Okay. Te lo digo porque hace poco, no se lo he dicho, a Carlos Erdogan, a Carlitos Camaleón, que es un editor también que muchos conocemos y que también pues ha sido influencia de muchos. Apenas fue su cumpleaños, entonces fui y estaba el cover en 50 pesos y te regalaban un libro. Okay. Yo no sé si tú conozcas a los autores o no, ¿verdad? No lo sé. Pero aquí quiero hacerte una pregunta desde un aspecto crítico, fuera del quiero quedar bien, ¿vale? Fuera del quedar bien, porque como autores tenemos que tener una postura realmente crítica, social y de digamos que de verdad que sirve, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de los autores que están empezando a utilizar, en vez de la O y la A, las X, y que empiezan a utilizar la E? Quiero que tú me des como autora, ¿no? Aquí, fuera del racismo y fuera de todo el elitismo que hay, o sea, una verdadera crítica desde tu perspectiva y desde lo, como te decía,
tu panorama actual al arte. Fuera de todo, además al arte específicamente, en este aspecto al literario. ¿Por qué? Te lo digo porque el libro que me prestó viene de unas personas que eran periodistas del Reforma. El libro como tal no está en lenguaje inclusivo, pero lo que es la portada, la contraportada y las primeras páginas están con X en algunas frases, no tienen ni los ni las. Y le digo a mi hija, léeme un poco, y me dice... Le digo, no es que esta literatura sea mala, pero tienes que entender que hay cuestiones que dentro de la literatura no es que ya diga, si hay leyes o no, sino que hay cosas que sí están y no están permitidas por el sistema crítico que nosotros tenemos que manejar, sobre todo de un libro que está hablando de feminicidios y de otras cuestiones, ¿verdad? Entonces a eso voy. Entonces me decía mi hija, es que no la encuentro, decía, a ver, léelo. Y ya le decía yo, no, porque cuando me decía reporteros y le decía, no, es que no dice reporteros, ¿no? Dice reporteros, ¿no? A ver, léelo, ¿cómo lees eso? Entonces, desde esa pregunta, quiero que tú desde ese punto de mi perspectiva, quiero que tú me des tu punto de vista sobre eso, y que influye mucho en el arte y en la manera de pensar de los jóvenes y de los futuros artistas. Mira, pues honestamente no me gusta, me choca. Aparte, el que usen la E ni siquiera lo saben utilizar bien. El todas, todos y todes está mal dicho, porque se suponía que al principio era todes, para no decir todas y todos, y ya lo utilizan mal. Entonces, desde una perspectiva muy de letras, da lo mismo uses una X, una A, una O, una E. ¿Qué pasa? Lo que tú decías, reporteros. Ella leyó reporteros. No, ahí no dice, no importa, tu cerebro dice reporteros. Tu X viene valiendo nada porque leyó la O. Y a mí, yo soy de la idea que a mí una letra no me invisibiliza o me visibiliza. O sea, si dicen todos, yo volteo. No, a lo mejor aquí voy a chocar con muchas personas, ¿no? Sí, claro. Pero yo no necesito que digan todos y todas para sentirme incluida. Y si dicen todos, yo volteo y yo me incluyo. Entonces es algo que yo veo como muy de más, y justamente eso lo están utilizando para que las masas que están a favor de esa idea adquieran sus productos, sus libros, sus series, sus reportajes, y en realidad no lo están creyendo. Entonces, si es un libro de feminicidios, utiliza un lenguaje normal, bueno, con la A, con la O, para no restarle la importancia a lo que estás diciendo, porque si no, nada más estás hablando del lenguaje inclusivo. Y, mira, este libro sí estaba con el lenguaje, la X, la E. Sí, pero ¿de qué trataba tu libro? No sé, yo solo me fijé que la portada decía eso. Entonces, ¿dónde está el mensaje que quieres dar, no? Sí, claro. No importa lo que te estoy diciendo mientras yo diga todas, todos y todes. Ya no importa lo que sea. Entonces, para mí está mal. Sí. Y aparte, en un artículo leí en la universidad nos lo dieron, que llega con el tiempo la X a transformarse en un todo que vuelve casi a ser como la O, todos. Entonces, de nada sirve que tú le pongas otra letra. Con el tiempo va a volver a ser todos, y tú te imaginas en todos. Ya invisibilizaste, entre comillas otra vez, a las mujeres. Entonces no sirve de nada. Yo siento que nada más confunde, que nada más está utilizado para quedar bien con ciertos sectores. Ajá. Y en realidad no lo creen. Sí, ¿no? Porque el hecho de fíjate que antes de que se hiciera todo este desmán de la E, ¿no? Que cuando empezaron con la traducción del Principito, ¿no? Que el Principite, ¿no? Y dices, no es posible que translaten una obra así de alguien a quien no le pertenece, ¿no? Pero muy independientemente de eso, yo recuerdo que tendría yo como unos 14, 15 años, ¿no? Y yo decía, ¿por qué no se usaría una E, ¿no? Para globalizar todo, ¿no? Entonces, yo me ponía a pensar, pero los italianos, ¿cómo le hablarían a ellos? No, a ellas,
si la E es femenino o plural en Italia, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, ahí es donde dices, o sea, los italianos, ¿cómo dirían? Todes. ¿No? ¿Cómo? Come, ¿no? Si dicen Ajá. tutti, y la I es para plural masculino, ¿no? Tute para ellas, pero no podrías decir tuto porque es singular y tutu porque no se oye bien, ¿no? Ajá. Entonces, no, si generalizáramos este lenguaje, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se emplearía en ciertos países donde la E no define el contexto de las palabras, ¿no? Donde la E queda fuera, ¿no? O qué otra palabra se emplearía, ¿no? Aunque pueda decir, no, es que solo el español, pero es que entonces, ¿cómo haces una traducción correcta de un lenguaje a otro sobre esa palabra? Porque entonces muchas palabras dejarían de existir y no tenían una traducción como tal, porque ¿cómo dirías people si se escribe people? Como con la E. Teoplo, o sea, Pleople. ¿no? Entonces, si people se termina con una E, entonces, y es gente al final, porque bueno, entonces, o persona, en este peso, ¿no? Dependiendo del como tú lo quieres usar. Entonces, allá hablamos, ¿no? Personas, gentles, diferente, o sea, raro, ¿no? Ajá, o sea, no habría una traducción, aunque tú dijeras, no, es que sí, o sea, tú porque digas, bueno, es que el lenguaje mientras tú lo puedas hablar y los otros te entiendan está bien, sí, claro, pero si el lenguaje como tal, supongamos a una persona que es sordomuda, ¿no? Le quieres hablar de esa manera, a lo mejor al principio no lo va a captar, no lo va a entender porque en su vocabulario no existe como tal, ¿no? Entonces creas una confusión según tú para poder crear o corregir un error, ¿no? De sintaxis y de raíz, digamos así, ¿no? Pero el hecho es que dentro de la literatura sí hay, o sea, yo digo que sí debe de haber unas reglas, ¿no? Para el arte literario que sí deberían, no de evitar la inclusión de ninguna persona, porque bien puedes escribir en braille, ¿no? Sí. Que bien puedes escribir en braille, o en simbolitos de señas, si quieres escribes todas las manitas y las pones y escribes así, ¿no? Pero el hecho de querer modificar un lenguaje para poder, ¿cómo se llama? Poder quedar bien con una minoría, pues yo también creo que no es nada correcto, ¿no? Entonces sí desvirtúa esa capacidad del arte para hacerte reflexionar de una manera vívida, ¿no? Y coherente, ¿no? Sobre todo. Y también luego se me hace como muy, voy a decirlo así, como muy hipócrita, porque quieren utilizar la E, ¿no? Pero cuando dicen profesores, profesoras y profesores. O sea, ¿por qué si estás usando la E? Profesores o en doctores, o sea, ¿por qué? Eso está bien dicho, ¿por qué lo quieres cambiar, no? Ay, no, profesoras y profesores, no, es lo que tú estás peleando, ¿no? Entonces no lo cambies, ahí están englobados todos. Sí, claro. Entonces a mí se me hace como cuando te conviene, sí es todas y todos. Cuando no, el todes. Ajá. No, sí, te digo que ni siquiera lo saben usar bien. Entonces, sí. No, yo estoy en contra. y bueno, entonces, soltando ya un poquito la idea política, porque esa es una pregunta que me gusta hacerles para saber, ¿no? ¿Qué es lo que ven, ¿no? ¿Cómo ven el arte? Ahora, ¿cómo surge la idea para tu trabajo? ¿Qué tan autobiográfico es? Pues mira, yo no considero que sea tanto basado en mí. Un poco quizás en que yo tuve que pues como que madurar muy rápido, ¿no? Entonces yo aprendí como a moverme. Entonces quiero como que reflejar que los personajes, mis adolescentes, tienen que despertar, ¿no? Sí, claro. Muchas veces los queremos tener a nuestros niños en una burbujita, no, que no te pase nada, no, aviéntalo al mundo para que sepan, ¿no? Para que no se lo chamaqueen al rato. Entonces como que yo aprendí a moverme así muy rápido desde muy niña, entonces como que quiero dejar quizás sea eso un poquito lo que está en mis libros, pero no es tan autobiográfico, ¿no? Okay. O sea, sí es independiente de tu vida. Ajá, sí. Okay. Sí se marca tu vida personal, externa a tu vida, a tu trabajo literario, ¿no? Eso traigo. Okay. Sí, eso también lo hago yo, no me gusta poner nada de mí.
en mis libros, pero sí me gusta jugar con la psicología de las personas dentro de mis personajes también, ¿no? Ajá. Ahora, ¿qué papel juega o sea, qué papel, ¿cuál fue la parte más difícil de crearlo, de crear, o sea, de tu trabajo y por qué? ¿Y qué papel juega la nostalgia en tu vida y en tu trabajo? Buena pregunta. No, yo no soy tan nostálgica. Okay. Soy una persona muy, pues muy positiva, le busco luego lo bueno a las tragedias, a lo malo. No soy tan así. Okay. Y pues lo más difícil, pues quizás un poco despegarme, justo, ¿no? Despegar mis creencias, mis ideas, mis emociones para crear un personaje diferente. Sí, claro. Entonces, a lo mejor yo digo, quiero poner un villano súper malvado, pero que ataque a unos niños, ¿no? Por ejemplo, pongamos. Pero yo en mi idea, en mis valores y eso, pues trata uno de proteger a los pequeños, claro, ¿no? Entonces es como difícil tratar de despegarte de tus ideales, tus creencias, para crear algo diferente. Entonces, esa ha sido la parte más difícil para mí. ¿Te da el problema del autor? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llaman cuando se pausa y no tienes creatividad? ¿Pausa creativa o algo así? ¿Cómo le llaman? Congelación creativa. Que por ejemplo llegas a un punto de la historia y ya no la puedes continuar porque no sabes qué continuar. Bloqueo del autor. Bloqueo, ajá. Con mi trilogía no me pasó, pero con mi novela que estoy escribiendo, sí, como que se pausó, ya no sabía yo hacia dónde quería ir. Okay. Entonces fue muy difícil pasarla. Tú como escritor lo sabes. Los que me están escuchando que escriben o hacen algo de arte, saben lo difícil que es pasar ese bloqueo y luego me sorprende porque yo estuve como 3 meses bloqueada. Nada se me ocurría. Y de repente me senté en la computadora, dije, voy a hacer esto. Y ya, logré terminarla. Entonces, no sé si te pasa que después de un bloqueo te vienen las ideas como en tsunami. Fíjate que a mí cuando me ha pasado una vez. Cuando escribí Calhoun, no tenía definida cómo la quería terminar y mucho menos cómo la iba a empezar. Entonces llegó el punto en el que supe cómo iba a terminar, pero no sabía cómo empezar. Entonces decía, ¿cómo empiezo la historia? ¿Cómo puedo hacer realmente algo que atrape al lector, no? Entonces, por ejemplo, yo para resolver ese conflicto tuve que empezar utilizando un niño, ¿no? La reflexión de un niño, ¿no? La historia de un niño visto desde su perspectiva, ¿no? Ajá. Entonces, fíjate, de un adulto que se ve como un niño, que ve su vida de infante y empieza a decir es que yo era así, ¿no? Eso se me hace muy difícil porque ya sé a dónde va a llegar, pero cómo va a empezar se me hace muy difícil de imaginar. Incluso a mí me pasó con la última parte de mi trilogía, tenía yo 3 finales y me fue muy difícil elegir el final, porque podía haber sido un final súper trágico, o un final súper motivador, o ¿qué pasó? Entonces, la lucha de decir, ¿cómo lo termino? Porque muchas veces nos enfrentamos ay, ¿por qué lo terminó así? Lo arruinó, ay no, ¿cómo quiere? No. Entonces no quería que mis lectores se quedaran con esa sensación. Entonces esa fue también una parte muy difícil, decir, ¿hago esto o hago aquello? Creo que elegí un buen final. Sí. Ok, entonces, ¿quiénes son así, de lo que haces, tu artista favorita? ¿Quién es tú, así que tú digas? Este autor. Es muy difícil. Este artista. Es ¿A quién te gustaría tener enfrente y qué le dirías? ¿Qué le preguntarías? A mí me encanta su imaginación, su forma de hacer películas de Guillermo del Toro. Ok. Crea monstruos y crea mundos muy bonitos que me gustan a mí. Y pensar que acá entonces
Es casi mi inspiración, ¿no? Yo quiero llegar a ser un día como y oler a hotcakes, como Ok. dicen las redes. Entonces sí, es yo creo como, te digo que soy como más visual, más de Ok. películas, entonces ¿Y creo entonces que qué le es mi- preguntarías? yo le preguntaría, ¿cómo le hizo? ¿Cómo, cómo le hace para crear tantas historias, tantos monstruos, tantos ¿De dónde sale su cosas raras? creatividad? Sí, y también qué tan difícil fue, ¿no? El ya ganarse un nombre dentro de esa industria tan difícil, ¿no? Entonces, que lo vemos también un poco, claro, a muy baja escala, ¿no? Aquí en el ámbito de las ferias del libro independiente. El que alguien conozca a un autor independiente ya es así como, órale, sí, escribe bastante bien porque ya lo conocen todos, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. es difícil y mantenerse siento que ha de ser mucho más difícil. Ok, pues vamos ya estamos por terminar la entrevista. Hablaremos un poquito ya las últimas preguntas sobre tu futuro. ¿Estás trabajando en algún proyecto nuevo, como ya nos habías comentado, en la tercera entrega? O... No, ya en una nueva. Ok, una nueva. ¿Y qué más estás haciendo? Pues como escritora Ajá. estamos ahorita haciendo el poemario. Ok. Estoy buscando un dibujante, por cierto, si alguien conoce a un dibujante, necesito unas ilustraciones, Ok. porque tengo un libro infantil y tengo uno de terror para jóvenes, Ok. porque sacamos recientemente una antología de terror para niños. Ok. Entonces quiero sacar mis cuentos de terror para jóvenes y tengo mi novela, esa que tenía yo en el cajón porque estaba yo atorada y no podía avanzar más. Ok. Y como editorial estamos lanzando una convocatoria también aprovecho el anuncio, si les gusta la poesía, estamos lanzando nuestra convocatoria Migajas para el Corazón, poemas de desamor, nos lo pueden enviar de máximo 2 cuartillas y hasta tenemos la convocatoria abierta hasta el 20 de junio. Ok. Y acabamos de lanzar un libro infantil. Es nuestro primer libro de fantasía infantil. Ok, Porque tenemos de ok. terror para niños, pero Vale, son de vale. terror. Y este es nuestro primer libro, se llama El hombre de la luna. Nuestro escritor es Alberto y pues estamos muy felices porque es nuestra primera incursión en el mundo infantil. Ok. Entonces, ¿dónde te puede encontrar la audiencia? ¿Dónde puede encontrar tu trabajo? Redes sociales, plataformas, eventos, no sé qué tengas planeado en este último mes. Bueno, aquí vamos a cerrar y empezar junio en la Plaza Morisco y vamos a estar en el Zombie Fest, también es en junio, creo que es el 14, perdónenme, no me acuerdo de la fecha, pero la pueden ver en nuestras redes, en Facebook, Editorial Monteleo, en mi página personal en Facebook, Laura de León, y en Instagram estamos como Monteleo05. Ok, de todos modos voy a dejar los links Ajá. ahí en la biografía del podcast, igual en el Facebook, que es donde ahí vamos a estar subiendo las cosas para que vean cuando están publicadas las entrevistas, para que te puedan seguir y pues algo más que quieras compartir con la audiencia, algo que te gustaría decirles sobre ¿Cómo los inspirarías? ¿Qué les quieres agradecer, despedirte, no sé, de alguna manera, compartir algo? Ajá, ¿Algo ok, para motivarlos? pues nada más los invitamos a nuestra antología. Si tienen una historia en el cajón, no la dejen ahí, y regístrenla primero y luego mándenlas a las editoriales, pueden mandarla a mi editorial, estamos muy felices de recibir los escritos de todos ustedes. Y nada más recordarles que en Editorial Monteleo no publicamos libros, editamos sueños. Ok, pues muchísimas gracias, Laurita, por ahora sí que por darnos tu tiempo. Sí, un poquito larga, estuvo bien porque conocimos más a fondo de tu trayectoria, hasta yo también, que no conocía mucho, pero sí es un gusto. Y pues
Vamos a publicar tu trabajo para que también más personas te conozcan, por si tienes más autores hay que hayan trabajado contigo, también no sé quiénes trabajen contigo para que también conozcan. Tenemos una antología donde participan autores, Juan Carlos Doñate, que tiene su propia editorial también. Victoria tiene un libro, Fénix, todos son autores mexicanos, entonces si pueden ir a alguna feria y adquirir un libro independiente, por favor háganlo. Hay muchas joyas dentro de los independientes que no se van a arrepentir. Ok, pues con esto nos despedimos, recordándoles que sigan a Laura de León en sus redes sociales y pues nos vemos en el próximo episodio donde entrevistaremos a nuestro siguiente artista. Ahorita lo estamos considerando, pero probablemente sea la autora Yeleni Montiel, entonces pues nos vemos ya en la semana, estaré avisando. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.